El tiempo pasa y no se detiene. Se mantiene en constante evolución. ¿Cómo se mantiene en constante evolución? Una de las que no se pueden quedar es la música. Que a través de generaciones han surgido diferentes ritmos y diferentes artistas. Estamos viviendo en una época que hay más de 3 generaciones. A la vez también el impacto de las redes sociales que interconectan más el mundo. Pero nuestro punto va hacia esas personas que tienen menos de 30 años, que se encuentran que la música de ahora es inservible. Pero ¿por qué llega a pasar esto y dónde encuentro yo que está el fallo? Cuando salí al principio de los 90, 2000, es que empezó a surgir el reggaetón. Nos veíamos esto como un tipo de música más liberal y era la música con la que nos identificábamos. Pero las generaciones antes que nosotros veían esa música como una música chatarra, sin sentido y vulgar. Resulta que ahora en los años 2020, 2010 han salido nuevos artistas con diferentes ritmos, diferentes modalidades, evoluciones como el dembow, el pop, el trap y diferentes tipos de música. Entonces estas personas que tienen alrededor de 30 años encuentran este tipo de música de ahora chatarra. Pero si le digo que esa música que ustedes dicen que es chatarra es la misma música que ustedes escuchaban y era lo que le decían sus generaciones anteriores. ¿Cómo así? Cuando surge el reggaetón era la música que identificaba a la juventud. El cambio generacional no es con lo que te identifica, por eso ves la otra música como algo que no sirve. Independientemente de que sirva o no, te guste o no, es la música que le gusta a la generación de ahora. Aunque no la encontremos sin sentido o que no nos guste, eso fue lo mismo que pasamos nosotros. Por eso en esa parte yo entendí que no es la música, sino la generación. Cada generación tiene su sonido y se identifica con sus artistas. Nosotros nos identificamos en nuestra época con Tego Calderón, Daddy Yankee, Don Omar, etc. Un tipo de rap, un chin más agresivo. Reggaetón igual, pero los tiempos han cambiado. Ahora la actualidad es un consumo masivo, música un poco más suave y otro estilo. No quiere decir que por eso es algo inservible, sino es algo que consume la generación que está actualmente en la palestra. Y si nos fijamos, estamos haciendo el mismo patrón de la generación que nos precedía, que siempre hablábamos mal de la música que estaba en la actualidad, y ahora nosotros cometemos el mismo error, que por ende no debería ser así. Debemos entender que cada generación tiene su música, simplemente es evolución. Esa música también evolucionará. Habrá nuevos artistas que tal vez esta generación de ahora lo encuentren como aburrido e inservible. La música va a seguir evolucionando, el tiempo seguirá cambiando y no se detendrá. Esto ha sido todo por esta ocasión, ¿sabes? Recuerden, si quieren que siga haciendo este tipo de video, no olviden comentar, darle like al video y dejarme eso ahí en los comentarios. Hasta la próxima.